Hola, muy buenas. Espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Y hoy quiero realizar un tarot interactivo. ¿Qué siente por ti? ¿Qué le provocas? Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like y comenta. Y sobre todo, gracias por verme, por suscribirte, por dejarme esos comentarios últimamente que me dejáis tan guays. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot. Recuerda que esto no deja de ser un tarot interactivo. Habrá situaciones o alguna cosa que yo pueda decir que te pueda resonar, otras no, porque le van a resonar a otra persona. Lo que no te resuene, déjalo ir. Tendrás que elegir opción número uno, esta piedra que pone love. O opción número 2, este corazón de color rojo. Y ahora te dejaré unos segundos para que pienses qué opción quieres elegir. Si te ha resonado opción número 1, opción número 2, por supuesto que es válido de ver las dos opciones. Pues vayamos por la opción número 1. ¿Qué siente por ti esta persona? ¿Qué le provocas? Yo siento opción número 1 que cuando tú conociste por la persona que estás preguntando, hubo un flechazo por ambas partes. Pero siento de que opción número 1, tú estabas en un momento que estabas o no por la labor o a mejor terminando de una ruptura que ya sabes que ya toca su fin o ya tocaba. Sí que es verdad que tú sentiste mucho por esta persona del pasado o que ya tiene que romper. Siento de que es una persona bastante inmadura, que no te ha dado tu lugar. Tú has estado muy enamorada, has luchado por esta relación que funcionase, pero sí que es verdad que te has llegado a dar cuenta de que tú quieres casarte, formalizar una familia, tener un proyecto juntos, pero vistes poco a poco que con esta persona no llegaba a ningún lugar esta relación, ¿no? Y sí que es verdad que a pesar de que no va a llegar a ningún puerto esta relación, sí que tienes sentimientos o a lo mejor sabes que hay una etapa ya de tu vida que tiene que cerrar. Sí, sí que es verdad que también que es una persona inmadura, ¿no? Que tú querías un proyecto con esta persona del pasado, pero siento de que lo que iba ganando se lo iba gastando en sus cosas, no miraba por un proyecto de futuro contigo, ¿no? Para formar un hogar, tener hijos. Y tú no buscas eso, tú buscas una persona madura que te dé seguridad, una estabilidad por ambas partes. Y siento que por la persona que estás preguntando ambas partes tuvisteis un flechazo, pero sabías que no era el momento y esta persona pues igualmente tú le gustaste porque le atrajiste físicamente y a medida que te ha ido conociendo o las primeras horas, sintió que teníais muchas cosas en común, como que todo, opción número 1, ¿no? Como que todo fluía por sí solo, ¿no? Hubo una gran química que siento de que desde hace tiempo pues no tienes con nadie, opción número 1, ¿no? Sí que es verdad que os pudisteis dar o te darás el número y veo charlas, pero yo más bien yo lo veo por móvil, porque sí que es verdad, opción número 1, tú te vas a mantener de momento a la distancia. Sí que es verdad que te puede
gustar, pero estás hecha un lío. En el fondo tú sabes los pasos que quieres o que debes de dar, pero te va a costar en tomar la decisión o en dar el paso, ¿no? Sí que es verdad que tú a esta persona le vas a ser sincera, sincero, le vas a decir lo que hay, ¿no? De tu situación actual. Esta persona te lo va a respetar, incluso quiere un futuro contigo, te ve como posible pareja, por supuesto, pero te va a dar como tu lugar, tu margen, hasta que tú te aclares, tomes las decisiones que tú tengas que tomar en tu vida o con esta persona. Opción número 1. Sí que es verdad que llegará un momento, ¿no? De que siento de que con la persona que estás preguntando va a haber como algún corte, pero vas a ser tú cuando ya finalices tu etapa con esta persona o tu situación, vas a dar tú como el paso, le vas a volver a escribir, opción número 1, ¿no? Y esta persona como que te va a estar esperando, incluso opción número 1, si tenéis personas en común, esta persona va a preguntar por ti, tus gustos. Aparte, opción número 1, durante todo este tiempo te ha estado chequeando tus redes sociales, se ha hecho como, vamos, que ha ido cazando información para conocerte más, cuáles son tus gustos, qué es lo que te gusta. Y esta persona, ¿vale? Sí que es verdad que él se muere, él quiere escribirte, pero en el fondo sabe que si te escribe, pues no, como que le sabe mal molestarte porque él quiere que tú decidas que des el paso. Y él tiene la ilusión de que tú le escribas, tener contacto, en poder conocerte. No le va a importar para nada este pasado tuyo. Aparte, opción número 1, le va a encantar porque va a ser sincero o sincera. Y eso es una cosa que él valora bastante. Opción número 1. Y conforme que tú le escribas, que tú te abras con esta persona, yo veo opción número 1, que al poco vais a tener una relación estable porque veo bastantes cosas en común. Aparte tenéis muchas cosas que queréis, una estabilidad, formar una familia, tener hijos, o si no queréis tener hijos, pues animales, tener un proyecto juntos, opción número 1. Aparte sois personas que pensáis, tenéis muchas cosas en común, sois unos guerreros de la vida. Siento de que os ha pasado también situaciones muy similares, opción número 1. Sí que es también opción número 1 que os encanta viajar, con esta persona vas a poder viajar bastante, cosa que con la otra persona para nada, opción número 1. Como que tú ya estabas como, sí que es verdad como aburrida, ¿no? Cansada a lo mejor de luchar por alguien que no supo luchar por ti, ¿no? Sí que es verdad, opción número 1, que a lo mejor la persona de tu pasado o con la que tú rompas definitivamente dará señales de vida que va a querer recuperarte, pero tú vas a estar como ilusionada, ilusionado con tu nueva persona, con tu nuevo amor. Le vas a tener que decir otra vez las cosas claras. No vas a tener duda porque siento opción número 1, ¿no? Que esta persona también en la relación te hacía sentir sola, lágrimas, llorabas mucho lágrimas de amor, ¿no? Y ya dijiste, tomaste la decisión, ningún hombre me va a hacer sentir de esta manera, ¿no? Porque tú buscas un hombre de verdad. Y con tu nueva ilusión vas a encontrar una relación de verdad, una mujer o un hombre de verdad, opción número 1. Qué bonito. ¿Lo ves? Qué bonito. Aparte, siento de que esta persona es una relación bastante sana. No veo que... Es que todo va a fluir con la otra persona, opción número 1. Siento de que tú querías algo más o también te ponía como muchos límites.
con esta persona para nada. Va a haber tanta confianza. No veo para nada mentiras ni desengaños. Veo una relación pura, incluso opción número 1. Siento que cuando me sale el símbolo del infinito, ¿no? También significa o simboliza que os conocéis de vidas pasadas. Y aparte tú con esta persona te vas a sentir, poco a poco, una vez que vaya pasando el tiempo, te vas a sentir en casa. Ya con una mirada, opción número 1, vais a saber lo que ya queréis decir, lo que pensáis, vais a tener una gran complicidad. ¿Por qué vais a tener esta complicidad? Porque os conocéis de vidas pasadas, opción número 1. Y aparte os veo muy pronto viviendo juntos. Porque no queréis perder el tiempo, opción número 1. Sabéis lo que queréis. Y aparte, en 2 años os casáis, ¿eh? Qué bonito. Porque siento de que ambas partes os queréis casar, formalizar lo vuestro. Qué bonito, opción número 1. Aparte, siento, opción número 1, que con esta persona vas a tener mucha pasión. Aparte, no vas a tener ansiedad ni angustia, que cosa de un pasado es tu expareja o esta persona del pasado, ¿no? Te hacía sentir con mucha ansiedad, mucha incertidumbre, que podía pasar. Era en la relación, porque tú querías estabilidad, pero no se llegó a nada, no llegó a buen puerto. Mucha angustia, lo pasaste y esta persona te va a aportar tranquilidad, paz, armonía, amor. Qué bonito, opción número 1. Me alegro por vosotros, por esta nueva persona que estáis preguntando. Veo una relación estable y os veo muy felices en breve, opción número 1. Gracias, gracias, gracias por verme, por suscribirte, por dejarme ese like, por comentar, de verdad, os quiero, os amo. Y vayamos por la opción número 2. ¿Qué sientes por ti? ¿Qué le provocas por la persona que estás preguntando? Opción número 2. Bueno, hola si no he dicho hello, opción número 2. ¿Qué viene para ti con la persona que estás preguntando? Opción número 2. Siéntate que opción número 2, por la persona que estás preguntando, sí que es verdad que tiene más sentimientos hacia ti, sí que le gustas, le provocas muchas cosas como hombre, como mujer, físicamente. Aparte te ve como una persona diferente. Siento, opción número 2, que por el entorno que se mueve, por la persona que estás preguntando, está como aburrido, aburrida. Sí que es verdad que siendo opción número 2, que se mueve con ciertas personas por compromiso o por ya varios años, que conoce a estas personas, pero es como si su entorno le aburre, quiere algo diferente, quiere conocer, quiere una relación que pueda tener aventuras, pasión, amor. Y contigo que le haga reír, viajar. Y siento, opción número 2, que tú con esta persona vas a viajar. Aparte, le vas a traer. Siento, sí que es verdad, opción número 2, que cuando quedéis, siento de que va a fluir, vais a tener algo. Pero sí que es verdad, opción número... Por eso me sale el 8 de espadas, ¿no? Sí que es verdad que tú vas a poner, o vas a poner como distancia, un corte, veo, en breve. ¿Por qué? Porque tú a lo mejor sí que es verdad que estás como muy emocionalmente muy tocada de un pasado, de una situación, o de tu entorno, no lo estás pasando bien por una persona en concreto que tiene mucha influencia en ti y no sabes cómo cortar esta situación y ya te está provocando como angustia, ansiedad.
y no ves como salida, ¿no? Y sí que es verdad que no vas a estar por la labor en conocer a esta persona, porque tú si quieres empezar algo, quieres sanar, pero lo quieres sanar por ti misma, por ti mismo. Sí que es verdad, opción número 2, que yo igualmente veo contacto con la persona por la que estás preguntando. Va a ser un apoyo, pero tú misma le vas o tú mismo le vas a poner como trabas. Opción número 2. Sí que es verdad que tú cuando veas un poco más de salida a la situación, que sanes emocionalmente, es que vienes de un pasado bastante tocado o tocada, con muchas turbulencias, opción número 2. Y ya cuando estés como más calmada, más calmado, ¿vale? Vas a como querer retomar el contacto con esta persona. Ve una segunda oportunidad, una segunda vuelta, opción número 2. Aparte es una persona abundante o que trabaja en un lugar que le va bastante bien o tiene su propio negocio que se le ha currado él solito o ella solita. Nadie le ha regalado nada, opción número 2. Siento de que vais a, en un futuro, a la segunda vuelta, sí que veo más estabilidad, sí que es verdad que vas a ser como más sincera, más sincero de tu situación, ¿no? Y esta persona va a ser un gran apoyo fundamental. Sí que es verdad, opción número 2, que una situación también, algo en concreto, siento de que la habéis pasado como similar, siento de que esta persona en algún miembro familiar no se habla, porque le hace más bien que mal. Y siento de que os vais a entender en esa situación, porque como os sigo diciendo, opción número 2, vais a pasar o habéis pasado en un pasado una situación similar que vais a tener como esa complicidad, ¿no? Vais a apoyar. Os veo como sanando esa, ambos. Y yo siento de que opción número 2, sí que es verdad que te... ¿Lo ves? Te han podido hacer bastante daño ya en el núcleo familiar, amistades, en el amor. Vienes bastante tocada de un pasado, opción número 2, ¿no? Y ya llega un momento de que has tenido más situaciones negativas que positivas en tu vida, opción número 2, ¿no? Que te cuesta como que te has enfriado bastante, te has como congelado, ¿no? Pero eres una persona con luz, armoniosa, eres puro amor, opción número 2. Y esta persona te lo va a hacer recordar, sentir. Sí que es verdad, opción número 2, ¿no? Que te va a costar como abrirte. Poco a poco, ¿vale? Tu tiempo. Esta persona te va a respetar tu tiempo, ¿vale? No te va a meter prisa en para nada, sino que irá todo fluyendo. Opción número 2. Tu pregunta, ¿esta persona piensa en ti? Por supuesto. ¿Que tienes sentimientos? Sí. ¿Que tú en un futuro te vas a enamorar de esta persona? Sí. ¿Que ve una relación estable? Por supuesto. ¿Que vais a formar una familia? ¿Os vais a casar? Por supuesto, opción número 2. Esto es una confirmación de que sí. Yo veo aquí una unión. Incluso siento, opción número 2, que os veo trabajando juntos. Qué bonito. ¿Lo ves? Habrá una reconciliación, una segunda vuelta. Sí que es verdad que te... Opción número 2, ¿no? Sí que es verdad que siento con ningún amigo o con una expareja, siento de que algunos temas pues no le has podido contar o no te has abierto, te has encerrado en banda. Pero sí que con esta persona a lo primero como decía, ¿no? Fuerza de voluntad. Puede que te cueste y para ti va a ser como un sobreesfuerzo abrirte, el volver a confiar, pero vas a tener esa fuerza de voluntad, vas a luchar con ese miedo, por decirlo de una manera, te vas a abrir a él. Y todo va a ir fluyendo, opción número 2. Es que siento, opción número 2, que tienes como bastante miedo a abrirte a que te vuelvan a hacer daño, ¿lo ves? Eres una persona con mucha fuerza, eres un gran guerrero, una gran guerrera.
Y las personas que te han podido hacer daño, no te preocupes, opción número 2. Yo siempre digo, el karma visita tanto positivo como negativo. ¿Sabes? Hay que quitarse la idea que siempre el karma visita negativamente. No, el karma siempre visita, positivamente o negativamente. Como tú actúes en tu día a día, las decisiones que tú vayas tomando, tendrá en tu vida un karma positivo o negativo. Y yo siempre digo que creo en la justicia divina, opción número 2. Y las personas que te han podido hacer un gran daño vas a poner bastante límites, opción número 2. Aparte siento de que te vas a sentir muy a gusto con la familia de esta persona, con sus amigos o amigas. Siento opción número 2 también, ¿no? Que te han podido fallar tu entorno o amigos, tu círculo más cercano. Pero con este nuevo círculo, por parte de él o por parte de ella, por la persona que tú estás preguntando, te vas a sentir súper a gusto, opción número 2. Incluso vas a conocer amigos o amigas de verdad. Y aparte, por parte de su familia te van a coger como un hijo, como una hija más. Qué bonito. Y os esperan muchas bendiciones como en la relación. Qué bonito, opción número 2. De verdad, me encanta esta persona que estás preguntando. Ábrete, enamórate, no tengas miedo. Es lo que estoy canalizando para ti. Porque va a merecer mucho la pena este amor por destino que te viene. Qué bonito, opción número 2. Wow, me alegro por vosotros de verdad, ¿eh? Porque ya os toca que alguien os quiera, pero de verdad. Y que os respete de verdad. Opción número 2. Gracias, gracias, gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like, de verdad. Me encanta cuando me dejáis esos likes, esos comentarios tan bonitos que me dejáis de verdad, ¿eh? Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot. Te envío infinitas bendiciones. Cuídate y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.